yo publicaba en mi muro acerca del origen de Satanás y cómo ha ido evolucionando esta figura tan importante en las escrituras, que comenzaron a haber preguntas, ¿no? Como, pero ¿y Satanás no existió antes del diluvio? Pero el pecado no entró por Satanás, la primera mujer en ser tentada fue Eva, etcétera, etcétera. Y habían bastantes cuestionamientos, pero la gente no entendía de que la imagen de la figura de Satanás no es la misma la que tenemos nosotros como cristianos católicos a la que tenían los judíos, por ejemplo, antes del año 600 antes de Cristo, o incluso la fe judía en tiempos de Jesús. Entonces, esta figura ha ido cambiando poco a poco, es decir, la creencia del demonio ha ido cambiando poco a poco hasta nuestros días, y no siempre ha sido exactamente la misma entre las dos grandes religiones como el judaísmo y el cristianismo. Entonces, vamos a hacer nosotros un pequeño bosquejo histórico de cómo esta figura ha ido cambiando en las trasciendas del tiempo, para poder entender cómo ha llegado esa figura hasta nosotros, hasta nuestros días, y cuál es la diferencia que tuvo, por ejemplo, la creencia o la existencia de Satanás en el libro de Job, en el libro del Génesis, en tiempos, por ejemplo, de Jesucristo y en nuestros tiempos. Bien, entonces, este tema lo vamos a abordar desde el punto de vista histórico, pero también desde el punto de vista teológico. Así que trataremos de hacerlo desde la forma más sencilla posible. Bien, vamos con la diapositiva tercera que dice etimología de la palabra Satán. Ahí ustedes pueden observar, ¿sí?, el nombre Satán en lengua hebrea, ¿sí? Entonces, la raíz verbal, porque esta palabra tiene una raíz verbal, significa interferir, imponerse, o también la palabra adversario. En la siguiente diapositiva vemos el nombre Satán, ¿verdad?, en los caracteres hebreos. Recuerden ustedes que en lengua hebrea no existían las vocales, sino solo las consonantes, como podemos ver. Entonces, aquí tenemos nosotros este término, Satán, que va a aparecer en el Antiguo Testamento, en la lengua hebrea, pero que este término, Satán, no siempre va a significar el nombre del demonio al quien nosotros conocemos como Satanás, sino que también va a tener otro significado, o mejor dicho, el mismo significado, pero se lo utiliza de otra manera dependiendo del texto bíblico. Por ejemplo, antes de darle el ejemplo, les quiero recalcar que la palabra Satán, junto con la palabra diablo, que es una palabra ya más bien griega, tienen casi el mismo significado. Es por eso que a Satán lo relacionamos con el diablo. Entonces, la palabra diabolo, que es una palabra griega, la traducimos por dia, que significa a través de, en medio de, o por la mitad, y la palabra balos, que significa tirar o lanzar. Entonces, en conjunto, la palabra diablo, que se traduce como diablo, significa el que se pone en medio para lanzar algo. Entonces, estas dos palabras, diablo y Satanás, vienen a significar casi lo mismo, y no es otra cosa más que interferir, imponerse, poner algo en medio para cortar algo. Eso significa la palabra diablo o también la palabra Satanás. Es decir, es como un obstáculo, ¿sí? Para que se nos haga un poco más sencilla la palabra. Hagamos de cuenta obstáculo. Ok. Ahora, como yo les decía, cuando ustedes encuentran la palabra Satán, que es la palabra que ustedes están viendo en la diapositiva con los 3 caracteres en el Antiguo Testamento, no siempre significa el nombre del diablo. Y para esto les he traído un texto bíblico, obviamente del Antiguo Testamento. Números, capítulo 22, versículo 22. Siguiente diapositiva, Fray. Vamos subiendo. Eso, muchas gracias. Ahí vemos la imagen, ¿sí? Y dice el texto bíblico que
el ángel de Yahvé interfiere. La palabra interfiere, si ustedes la pueden ver en color roja en hebreo, es la palabra Satán. Dicho de otro modo, en lengua hebrea aparece la palabra Satán, pero en lengua castellana, en su Biblia en español, ustedes van a encontrar la palabra interferir. Aquí, en este texto, en Números 22, el ángel de Yahvé se va a interferir ante Balaam, ¿sí? Porque Balaam quería maldecir al pueblo de Israel. Entonces, aquí, el ángel de Yahvé se comporta como un Satán, pero no quiere decir esto que él sea Satanás, no. Quiere decir que el ángel de Dios, que es un ángel bueno, o que incluso el término ángel de Yahvé hace referencia al mismo Yahvé, lo cierto es que este ángel de Yahvé actúa para interponerse. Eso es un Satán, interponerse, no necesariamente es el diablo. Entonces, aquí en este libro de Números no estamos viendo a Satanás. Si usted lee la Biblia, usted va a creer, ¿sí? Si la leen en lengua hebrea y usted ve la palabra Satán, va a creer que es el diablo. No, aquí no tiene nada que ver el diablo. Simplemente la palabra Satán significa interponerse, interferirse, etcétera, etcétera. ¿Ok? Siguiente texto bíblico. En Números 22:32 vamos a volver a ver en caracteres hebreos, y ahí se encuentra en color rojo el término Satán. Aquí le dice el ángel de Yahvé: ¿y por qué golpeaste a tu asna por 3 veces? Mira, yo he salido como obstáculo porque tu camino me era contrario. Esta palabra obstáculo es la palabra Satán que ustedes ven en color rojo, ¿sí? Entonces, vemos como la palabra Satán en 2 textos bíblicos se la traduce como obstáculo o como interferir, pero nada tiene que ver aquí el diablo. Y sin embargo, la palabra Satán aparece en estos textos bíblicos. Siguiente, vemos a la carita del joven que dice: ¿te quedó claro aún? ¿Hay desconfianza? Si todavía no te convence estos 2 textos, vamos a analizar un tercero, ¿sí? Pero este es del Nuevo Testamento. A mí me han preguntado, y seguramente a ustedes también, cuando Jesús le dice a Pedro, al apóstol San Pedro: y apártate de aquí, Satanás, me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículos 27 al 33. Recuerden ustedes que Jesús anuncia su muerte mediante la crucifixión, y Pedro trata de interponerse. Ciertamente Pedro lo hace de buena manera, lógicamente, pero Jesús se refiere a Pedro como el término Satanás, pero con el mismo significado de los 2 textos que ya les he mencionado del Antiguo Testamento. ¿En qué sentido? De que le está diciendo a Pedro que se está interponiendo, que se está portando como un adversario de la decisión que el Señor ha tomado libre y voluntariamente para salvarnos del pecado y darnos esperanza en la vida eterna. Pero no le está diciendo a Pedro que él es el diablo, ¿sí? Otro ejemplo, cuando dice el Evangelio según San Juan que a Judas se le mete ¿quién? Y entró en él Satán o Satanás. A mí me preguntan: ¿Víctor, quedó poseído Judas? No. ¿Qué pasó con Judas? En ese momento entra en él ese deseo de oponerse a Dios, de oponerse a los caminos del Señor, a lo que el Señor tenía establecido. Y Jesús le dice: lo que vas a hacer, hazlo pronto. ¿Ok? Yo creo que ahí queda claro el término de Satán, que tiene un significado en el Antiguo Testamento como adversario e interponerse, y esa forma de ser un adversario e interponerse puede ser incluso algo bueno. Les pongo un ejemplo. Resulta que una madre tiene un hijo que anda descarrilado, que anda en malos pasos, sabe que su hijo es un ladrón y va a delinquir. La madre se pone en la puerta y le dice: hijo, no salgas.
porque la madre no quiere que su hijo vaya a delinquir porque ya lo conoce. ¿Qué está haciendo esa madre? Se está interponiendo ante el hijo. Se está convirtiendo en un adversario de la actitud o del pensamiento que quiere realizar su hijo. Entonces, esa forma de interferir o de ser un adversario, ¿es mala o buena? Es buena. Entonces, así mismo tenía ese significado, ese sentido en el texto bíblico. Entonces, tenemos dos significados: interferir, interrumpir, ser adversario en una situación, o el nombre del diablo, que ya lo vamos a ver después. Ok, ahora sí, comencemos. Se dice que el primer libro del Antiguo Testamento en escribirse es el libro de Job. ¿Cómo? Y no se supone que es el libro del Génesis, porque cronológicamente el Génesis está primero. Pues no es así. Entonces, si Satán en el libro de Job es el primer libro en escribirse, ¿cómo se concebía a la imagen de Satán en este momento, para esta época? Bien, miren, el libro de Job, que se dice es de autoría mosaica, pero de un hagiógrafo desconocido. No sabemos quién escribió el libro, pero ciertamente tiene una autoría de Moisés, ¿sí? Este personaje llamado Job, de acuerdo al mismo texto, al mismo poema, se dice que nació en Uz de Edom. Recuerden ustedes que Edom es la descendencia de Saúl, toda esa región, la región incluso de los idumeos. Este libro de Job forma parte de lo que nosotros llamamos los Ketubim, porque el Antiguo Testamento, también llamado Tanat Tanaj para el pueblo judío, está dividido en tres partes: la Torá, que son el Pentateuco para los católicos, los Ketubim y los Neviín, ¿sí? Los otros son los profetas. Entonces, este libro forma parte de los Ketubim, ¿sí? Este libro, por tener amplios aramaísmos, es decir, términos ya en arameos, se supone que fue escrito después del destierro de Babilonia. Esto quiere decir que fue escrito en torno al año 586 al 538 antes de Cristo. Entonces, miren, hermanos, para esta época, 586, es decir, siglo VI antes de Cristo, todavía el pueblo hebreo no conocía al ángel llamado Satanás. No lo conocían. No pensaban en ese personaje. Ellos tenían el pensamiento que ya les voy a mencionar ahora, y que es el que está reflejado en el libro de Job. Atentos, que estoy diciendo en la fe de Israel, porque para un católico como yo, a nosotros nos han enseñado que el Satán que se encuentra en el libro de Job es el mismo diablo o Satanás. Pero como yo he venido aquí a enseñarles a ustedes desde el punto de vista académico, desde el punto de vista histórico, debo decirles con la mayor honestidad desde el punto de vista histórico, es que para esa época, cuando se escribe el libro de Job, ellos no pensaban en ningún diablo, en ningún Satanás como el que nosotros pensamos ahora. Ellos no estaban pensando en eso. El término Satán que ellos tienen, están pensando en virtud del primer significado que les mencioné al principio en las diapositivas: en alguien que se comporta como un adversario, pero ese alguien no es alguien malo. ¿Sí? Siguiente diapositiva. Muy bien, gracias, Galvi. Muy amable. ¿Es este Satán un hijo de Dios? Miren, el texto dice así en Job capítulo 1, versículo 6. Más o menos dice así. Yo aquí tengo la Biblia, pero por cuestión de tiempo trataré de parafrasear. Dice así el texto: y cierto día en que estaban los hijos de Dios, se aparecieron ante Yahvé, ¿sí? Y hay una conversación entre Yahvé y entre este Satán, que es uno de los hijos de Dios, ¿sí? Y le dice: ¿has visto a mi hijo Job? No hay un hombre varón íntegro como él. Y este hijo de Dios, a quien se le dice Satán, le dice: claro, él te es fiel porque tú le has dado todo, le has colmado de bendiciones. Quítale todo y vas a ver cómo te va a maldecir en tu cara. Entonces, ¿qué es lo que hace Yahvé?
le permite que este ángel de Dios, hijo de Dios, perdón, haga lo que él quiera con la excepción de no quitarle la vida. ¿Ok? Entonces, si usted lee este texto, y aquí hablo principalmente para los hermanos de la fe católica, de mi fe católica, pregunto, ¿este Satán que está aquí puede ser un hijo de Dios? Pero si Satán ya está condenado, es un ángel réprobo, es decir, que está excluido de la acción de Dios, porque eso es lo que creemos nosotros, esa es nuestra fe católica. Si el ángel ya está excluido de la acción beatífica de Dios por toda la eternidad, porque ya se encuentra en su estado infernal, condenado, enjuiciado, etcétera, ¿puede ser llamado hijo de Dios? Lógicamente no. Segunda pregunta, ¿cómo es que este que está excluido de la presencia de Dios puede permanecer ante la presencia de Yahvé? Sería inconcebible. Si sabemos nosotros que uno de los elementos visibles de la existencia del infierno es el hecho de que, desde el punto de vista teológico, el demonio, perdón, y los condenados no pueden ver a Dios. Están excluidos de Dios por la eternidad. Por eso en el catecismo dice que el infierno es la ausencia absoluta y plena de Dios. Pero ¿cómo es que éste puede presentarse ante Dios? Entonces ya vamos razonando. Algo no está bien aquí. Tercero, ¿cómo es que se atreve a tentar a Dios? Perdón, ahí puse Jesús, a Dios. ¿Cómo es que es? Porque lo está tentando. Le dice, quítale todo y vas a ver pues cómo te maldice en la cara. Eso es una tentación. Se atreve a tentarlo. Y es más, Dios cae porque Dios le dice, está bien, hazlo, pero no le quites la vida. Eso no puede hacer un demonio como tal ante Dios, porque a Dios nadie lo tienta, dice en la epístola de Santiago. Pero algo pasa aquí entonces en el texto. Otra pregunta. ¿Verdaderamente Dios, siendo misericordioso, pensemos y razonemos, siendo misericordioso y justo, además justo, va a permitir el sufrimiento de Job por un simple juego de apuestas entre el diablo y Satanás? Es decir, entre los dos están apostando a ver si es fiel o no, y para eso es necesario que Job sufra y pierda todo, hijos, esposa, ganados, etcétera, etcétera. ¿Se puede convertir en un juguete Job ante Dios y ante Satanás como un acto de ego y de soberbia entre los dos para ver quién gana? ¿Ese es Dios? No lo es, lógicamente. Entonces, algo pasa aquí con el texto. Hay que razonar qué pasa aquí para poder entender cómo se interpreta correctamente este texto bíblico. Entonces, debemos partir por decir que este Satán que está aquí no es Satanás. Definitivamente no lo es. No es el diablo. Sé que quizás para muchos hermanos católicos que están ahorita escuchando, y que por supuesto es mi fe católica, les está pareciendo un poco chocante, porque nos hemos criado siempre con esa enseñanza. Y les puede parecer quizás un poquito chocante, pero créanme que lo vamos a entender, porque para eso es esta charla, para que no queden dudas y para que ustedes mismos analicen de la manera más objetiva el tema. Entonces, si no es Satanás, ¿quién es este Satán que está aquí? ¿Quién es este personaje o qué es esto que está ante Yahvé y que realiza todo este evento en el libro de Job? Siguiente diapositiva. Para ilustrarlo, vamos a irnos a la primera epístola de los Reyes, capítulo 22, versículo 18 y textos siguientes. Ustedes lo pueden anotar con plumita y luego lo revisarán más después, me imagino que van a querer estudiarlo nuevamente, ¿no? Entonces, miren lo que dice aquí. Este texto es casi calcado, es muy parecido a lo que pasa con Job. Es muy parecido. Y el rey de Israel dijo a Josafat, ¿no te lo había yo dicho? Ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. Entonces él le dijo, oye pues, palabra de Yahvé, yo vi a Yahvé sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Miren lo que digo, todo el ejército de los cielos. ¿Quiénes son esos ejércitos de los cielos? Son los ángeles. Estaban sentados junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Yahvé dijo, ¿quién inducirá a Acab
para que suba y caiga en Remob de Galat. Y uno de esos ángeles buenos decía, yo le induciré. Y Yahvé le dijo, ¿de qué manera? Entonces este ángel que es bueno le respondió, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y Yahvé le dijo, no, perdón, y este ángel le dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Yahvé le da la orden, para que ustedes lo entiendan más fácil. Yahvé le da la orden a uno de sus ángeles buenos, que está sentado siempre a su derecha y a su izquierda, para que él se convierta en un espíritu de mentira, es decir, para que actúe haciendo algo que no es contrario a lo bueno, es decir, algo malo, pero que tiene un propósito bueno, ¿sí? Espero que sí me lo vayan jugando, vayan siguiendo el rompecabezas, ¿verdad? Entonces, le permite Yahvé y dice, hazlo, le dice. Lo que va a hacer el ángel es algo malo, porque en realidad, o sea, el ángel lo que va a actuar es como un ángel de mentira, ¿sí? Pero bajo la orden de Yahvé. Entonces, un ángel bueno tiene permitido hacer cosas malas, de acuerdo al texto que estamos viendo aquí, sí, pero por orden de Yahvé. Y esta cosa mala, lógicamente, no es algo que atente contra la misericordia de Dios, que atente contra la justicia divina, no. ¿Sí? Aunque en el libro de Job vamos a ver lo que es un poquito más fuerte. ¿Por qué? Porque ¿quién es entonces este personaje llamado Satán? Este Satán que ustedes ven en el libro de Job es un hijo de Dios, es decir, es un ángel bueno, pero que en ese momento, por permisibilidad de Yahvé, le permite que haga algo malo. ¿Qué es eso malo? Ponerle todas las pruebas a Job y de esa manera demostrar que Job sí es varón íntegro, como Yahvé lo decía, y le sacaba en cara a este ángel bueno. Sí está claro, no es Satanás, es un ángel de Dios. Por eso dice, y cierto día se aparecieron los hijos de Dios, es decir, los ángeles, y entre ellos estaba ¿quién? Satán. Este hijo de Dios, este ángel, actúa como un adversario para hacer algo que en teoría es malo, pero que tiene permisibilidad de Dios para hacerlo en ese momento. Aquí los judíos, la fe hebrea, no pensaban en el demonio, ellos todavía no tenían ese pensamiento, ellos sabían que existían los ángeles, que fueron creados por Dios, pero ese pensamiento de un ángel demoníaco aún todavía no, aún todavía no. Siguiente texto bíblico, el libro del Génesis. Queda saldado Job, me imagino que está claro. Aunque como ustedes están escuchando quizá por primera vez, me refiero a los hermanos católicos, aún no les queda todavía muy claro, luego puedo responder por interno o al final las preguntas. Segundo texto, Génesis. Miren, ¿qué nos enseñan a nosotros? Que la serpiente que produce la tentación hacia Eva y que producto de esta tentación Eva cae en el pecado y arrastra a su esposo Adán, y que a partir de ese momento, ¿verdad? El mal entra, ¿verdad? Pregunto yo, entra en la humanidad, pregunto yo, ¿en qué parte del Génesis aparece el nombre de Satanás? Ninguno, ninguno. Por más que busquen el texto, no lo van a encontrar. Lo que aparece es la serpiente. Pero ¿por qué la serpiente? ¿Y por qué no otro animal, por ejemplo? ¿Por qué no un águila que ya existía? ¿Un gato? Bueno, otro animal. ¿Por qué la serpiente? Primer punto. ¿Por qué la serpiente? Bien, porque recuerden ustedes que el pueblo de Israel, ¿sí? Fueron exiliados hacia el pueblo de Egipto. Y cuando alguien es exiliado hacia esas tierras, a Egipto, a Babilonia, etcétera, luego traen también sus culturas, sus tradiciones, sus leyendas, sus mitos, sus religiones, etcétera. Y se puede convertir en una amalgama entre la creencia nativa con la nueva que profesa esa tierra extranjera y que luego incluso la pueden o sincretizar, perfeccionar o incluso anular la que ya creían y quedarse con la nueva. Todos estos aspectos pueden pasar.
Aquí en este texto bíblico pasa algo importante. ¿Por qué la serpiente? ¿Por qué? Porque en el pueblo de Egipto, la serpiente era un personaje verdaderamente importantísimo, pues era la enemiga número uno del dios del sol Ra. Aquí vemos una imagen que ustedes la pueden observar. Aquí se encuentra el dios Ra en forma de muití, que es el gato de la Heliópolis. ¿A quién se encuentra hiriendo? Se encuentra hiriendo a la gran serpiente Apophis. La serpiente trataba todos los días al final del ciclo tragarse al dios Sol, ¿sí? En un eclipse supuestamente eso es lo que ellos creían. Bueno, que el Apophis trataba de tragarse al dios Sol, ¿sí? Aquí también en la imagen de abajo, a la izquierda de ustedes, vemos en jeroglífico a la serpiente, que era muy importante, pues simbolizaba, exacto, gracias Fray, simbolizaba la sabiduría, la astucia, la fertilidad. La serpiente no era vista como un elemento negativo en realidad, era vista como un elemento de inteligencia y de astucia. Es más, hasta en el logo que usamos que usan los profesionales de la medicina, los médicos, usamos que hay una serpiente, porque simboliza eternidad, simboliza sabiduría, inteligencia, etcétera. Entonces, por eso se agrega en el texto del Génesis a la serpiente y no a otro animal, ¿sí? Como aquella que viene a simbolizar para la fe hebrea, ¿sí? Que el mal existe, ¿sí? Y que es producto de nuestro propio y libre albedrío. Pero aquí ellos no están pensando en el diablo, ellos no conocen al diablo, aquí ellos no están pensando en Satanás, como si lo pensamos y así enseñamos nosotros los católicos, ¿sí? Bien. Entonces, ¿cómo es que nosotros los católicos llegamos a la conclusión de que esta serpiente personifica a un ser real, angélico, pero deformado, llamado demonio o Satanás? Eso es una revelación del Nuevo Testamento. Ahora sí, y les pongo un ejemplo, en el libro del Apocalipsis, capítulo 12, versículo 7, ahí vamos a encontrar de manera explícita cómo el agiógrafo, a quien nosotros llamamos Juan, enseña de que esta serpiente, el diablo, perdón, es la serpiente antigua, el diablo o Satanás, el gran dragón. Entonces, aquí, en esta revelación judeocristiana del libro del Apocalipsis, en torno al año 100 de la era cristiana, o un poquito más quizás, ya se relaciona a este personaje de la serpiente con el diablo como tal. Pero si retrocedemos en el tiempo, en la fe de los judíos, ellos dicen, ahí no aparece el diablo. Y si usted le pregunta a un judío ahora, en este momento le va a decir exactamente lo mismo. No ha cambiado la perspectiva teológica de ellos. Para ellos, en el libro del Génesis, no existe el diablo. No existe. Para los católicos sí que existe y es el mismo diablo o Satanás. Por eso les digo, vamos a ir en un recorrido histórico y vamos a ver cómo el personaje ha ido cambiando. No es el único, este personaje no ha estado de manera inmóvil en la historia de la humanidad. Y es verdaderamente interesante cómo a partir de la historia y de la teología, este personaje, Satanás, ha sido y seguirá siendo muy relevante en las escrituras. Entonces, ¿cuándo aparece ya como un ser real? Ahora sí, para la fe hebrea, ¿cuándo aparece ya como un ser real y no como un ángel de Yahvé que puede hacer el bien o puede hacer el mal por orden de Yahvé, o como un evento que sirve para obstaculizar y que no necesariamente sea el diablo? Dicho de otro modo, ¿cuándo empiezan a creer que ahora sí ya es el diablo los judíos? En primera carta de Crónicas, capítulo 21, versículo 1, solamente me voy a permitir narrar esta primera línea. Ustedes pueden entrar en contexto por cuestión de tiempo. Aquí, este personaje que ustedes ven aquí, ya se lo empieza a catalogar como un personaje real, demoníaco como tal. ¿Pero por qué? ¿Por qué aquí sí y antes no? ¿Por qué en el libro del Génesis no? ¿Por qué en el libro de Job no? Por una sencilla razón.
La carta de Crónicas fue escrita en torno al año 300 antes de Cristo, más o menos, son fechas aproximativas. Se dice que quizás el autor haya sido Esdras, pero ¿qué es lo que sucede? Que los griegos, ¿sí? Recuerden ustedes que el gran Alejandro Magno con su imperio gobiernan también la tierra de Israel, ¿verdad? Y van a proporcionar lo mismo que hicieron los judíos, sus culturas, sus tradiciones, etcétera, etcétera. Estos griegos creían en los demonios, pero tenían una particularidad. Creían que eran seres semidivinos, casi dioses. Pero los judíos sabían que el único Dios es Yahvé y que no hay otro por encima de él. Y que los ángeles son seres creados por Dios y que no son divinos, pero que podían hacer el bien y podían hacer el mal. Pero cuando se dieron cuenta de que en realidad los demonios sí existían y que esto fue introducido precisamente por esta cultura griega, entonces aquí empieza el problema. Siguiente diapositiva. Aquí está el texto por si acaso, ¿no? El que les decía, Primera de Crónicas, se levantó Satán contra Israel e incitó a David a hacer el censo del pueblo. En libro de Crónicas 21:1 ya es el Satán o Satanás, el ángel perverso. Si ustedes revisan la Biblia de Jerusalén, en la parte de abajo donde están el contenido explicativo, en la Biblia de Jerusalén, ahí dice claramente lo que les estoy diciendo. Dice que a partir de ese momento ya empiezan a ver a Satán como un ser real y antes no. Así que lo dice la misma Biblia católica por si acaso. Bien, entonces en la siguiente diapositiva, donde yo he puesto invasión griega, que es lo que yo les acabo de mencionar, Alejandro Magno introduce la creencia de los demonios, ¿verdad?, en el pueblo de Israel, pero a diferencia de los griegos que creían que eran seres divinos o casi divinos, en el pueblo judío tuvieron que plantearse muchas preguntas para dar respuestas sin que ésta atenten contra el exclusivo monoteísmo que tenía la fe de Israel y que fue puliéndose poco a poco, porque la fe de Israel no siempre fue monoteísta, fue politeísta hasta que poco a poco esto se fue perfeccionando, ¿no? Entonces los judíos se preguntaron, ¿son los demonios seres divinos? Y respondieron lógicamente no. ¿Por qué? Porque lógicamente Dios es único y no hay otro fuera de él. Pero entonces también se preguntaron, pero si todo lo que Dios creó era bueno, ¿cómo es que los demonios eran malvados? O dicho de otro modo, ¿qué fue que hicieron los ángeles para convertirse en malvados? ¿Por qué digo esto? ¿Por qué pensaron en que los ángeles fueron los antiguos demonios, los nuevos demonios? Porque dijeron, si no son dioses y son seres creados y solo existe Dios y los ángeles, entonces tuvieron que haber sido ellos ángeles antes de ser demonios. Pero si estos demonios son malvados, quiere decir que hicieron algo para hacerse malvados, porque de las manos de Dios no puede venir nada malo. Y estamos razonando de forma lógica, ¿no? Bien, entonces vienen las tres versiones que se fueron dando desde el punto de vista cronológico y que las vamos a mencionar. En la siguiente diapositiva, primera versión de la caída. Si usted le pregunta a un hermano católico, un apologista católico, ¿cuál fue el pecado que cometió Satán o Satanás para convertirse en lo que es decir, en un diablo, en un demonio? Le va a decir que fue la soberbia y la envidia, ¿verdad? Bien, así nos enseñaron y técnicamente lo es. Pero sorprendentemente, esa no fue la primera versión que circuló en el pueblo judío. Sí, yo sé que es un poco confuso, sí, sé que quizás lo están escuchando por primera vez, pero esa no fue la primera versión que existió en el pueblo de Israel. ¿Cuál fue la primera versión? Es lo que yo les he puesto aquí en azul como el pecado de la sexualidad. Entonces, si ellos dijeron, los ángeles eran buenos, pero hicieron algo malo para convertirse en demonios, ¿qué fue eso algo malo? Y buscaron en el Antiguo Testamento y no encontraron nada en el Génesis, porque repito, no creían que ese era el diablo. No encontraron nada en Job, porque repito, ellos no creían que era el diablo, pero encontraron en el libro del Génesis, capítulo 6, versículo del 1 al 4, la respuesta.
Recuerdan ustedes que dice el texto así más o menos, ¿verdad? Que dice que un día los hijos de Dios, es decir, los ángeles, cuando aparece la expresión hijo de Dios se refiere a los ángeles. Cuando aparecieron los hijos de Dios, mantuvieron relaciones, lógicamente, sexuales, ¿con quién? Con las hijas de los hombres. Esta relación antinatural entre un ser espiritual y un ser carnal dio como procreación a unos seres, mitad demonio, mitad humano, más demonio que de humano, llamados los Nefilim, que eran unos gigantes de la antigüedad, famosos gigantes, dice el Génesis. Estos seres son la causa de la primera caída de los ángeles. Es decir, los judíos dijeron, el pecado de la sexualidad es el motivo por el cual Satanás cayó en desgracia y además llevó a la perdición a los otros ángeles. Esa fue la primera versión. Y fue tan importante esta versión que aparentemente satisfacía la respuesta a los judíos, que incluso circuló un libro, que ustedes lo conocen, me imagino, muy interesante, y se le da mucho crédito incluso en la History Channel, que es el primer libro de Enoch. Este libro de Enoch, escrito en torno al año 200 antes de la era cristiana, cuando ya la fe de Israel creía en los demonios como tal, es aquel que narra la versión o la caída de los ángeles. Aquí nombra incluso al ángel, lo menciona con el nombre de Sanyasa. ¿Sí? No lo menciona como Satanás como tal, ciertamente, pero lo relaciona con un demonio Sanyasa que dice que tuvieron como 3.000 hijos, algo así, y que estos demonios fueron devorando o comiéndose a los seres humanos, ¿verdad? Y como hicieron eso, estos híbridos, mitad demonio, mitad humano, perversos, ¿qué hizo Dios? Envió el diluvio universal. Y eso sí lo encontramos ya en el texto del Génesis. Dios envía el diluvio universal para acabar ¿con qué? Con toda esta desgracia de la sexualidad, de Sodoma, de Gomorra, de estos gigantes que habían alterado su naturaleza para acostarse con las hijas de los hombres. Entonces así surge esta primera versión. Y además fue tan importante que incluso surgieron otros libros que también narraron esta misma tradición. Por ejemplo, en la siguiente diapositiva podemos ver el libro de los Jubileos en torno al año 150 a.C., el testamento de los 12 patriarcas en torno al año 40 a.C. y el segundo libro de Baruch en el año 100 después de Cristo. Miren, hasta el año 100 después de Cristo, es decir, en tiempos de Juan, cuando ya se creía que Satanás era la serpiente antigua del Génesis, aún circulaba en el segundo libro de Baruch la creencia que en realidad el primer pecado de los ángeles fue la sexualidad. Pero ¿qué sucede? Que los judíos no quedaron del todo satisfechos. En segunda instancia dijeron, como que este pecado no los hace tan sobrenaturales, porque los ángeles son seres sobrenaturales, los hace tontos, los hace inferiores a los seres humanos en cuanto a inteligencia, y dijeron, no, este pecado no puede ser, hay que buscar otro, porque como que no va acorde a la naturaleza de estos seres inteligentemente creados por Dios. Entonces se inventaron una versión de la caída un poco más decente, y que fue la llamada, yo le he puesto aquí la versión de la envidia. ¿Envidia a qué y por qué? Pero ¿por qué la envidia? ¿Por qué tenían ellos nociones de que la envidia podía ser producto o podía ocasionar incluso la caída de los ángeles? Y aquí le he puesto 3 textos que ya tenían los judíos, donde ellos se dan cuenta que la envidia puede corroer los huesos, como dice Proverbios 14:30, puede ser tan destructiva e irresistible, como dice Proverbios 27:4, o como incluso la envidia puede hacer morir al necio, como dice Job capítulo 5, versículo 2. Entonces ellos se dieron cuenta de que el pecado de la envidia iba mejor que el pecado de la sexualidad. Era menos, no sé, aberrante, por así decirlo, y encajaba mucho mejor. Entonces, esta versión
fue tan importante que va a desplazar a la primera, aunque no del todo, pero de ella va a surgir un libro apócrifo llamado La vida de Adán y Eva en torno al año 100 antes de Cristo. ¿Sí? Entonces, ¿en qué consistía este pecado de la envidia? Consistía en lo siguiente. Dice el texto del Génesis que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Se lo he resaltado en verde. Imagen y semejanza. Entonces, ¿en qué pensaron estos ángeles? Y dijeron, a ver, yo fui criado primero que el hombre. Fui creado, primero que el hombre. Soy superior en naturaleza porque soy solamente espíritu. Ellos son carnales. Soy más inteligente y perfecto. Ellos no. Entonces, ¿cómo es posible de que a pesar de que nosotros tengamos todas estas superioridades, ahora resulta que ellos, estos simples mortales, son creados a imagen y semejanza de Dios y nosotros no? Y les cayó como un balde de agua fría y dijeron, no, pues, porque no es lo mismo ser creado como hijo de Dios que ser creado a imagen y semejanza de Dios. En cuanto a la gracia, nosotros somos superiores a los ángeles, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Ellos no. Entonces les entró la envidia y los celos y dijeron, ese fue el pecado. Y se rebelaron contra Dios y decidieron ya no ser más súbditos del gran creador de Dios, de Yahvé. Y se rebelaron. Entonces, esta versión parecía mucho mejor que la de la sexualidad, pero también tenía desventajas. Tiene ventajas y desventajas. ¿Cuál fue la ventaja? Que este pecado encaja mejor, obviamente, con la naturaleza de los ángeles, y no el pecado de la sexualidad, que lo hacía más terrenales. 2. Ubicaba el origen de Satanás de una forma más cronológica. ¿Por qué? Porque la versión de la sexualidad enmarcaba al diablo en tiempo del arca de Noé y del diluvio. En cambio, este lo enmarcaba en tiempo de Adán y Eva. Por consiguiente, era cronológicamente más atrás y técnicamente era mucho más loable y creíble. Y dijeron, estas ventajas son, lógicamente, como su palabra lo dice, más ventajosas, son mejores. ¿Sí? Y además, esta versión por fin explicaba algo que siempre intrigaba a los israelitas. ¿Cuál era esa versión, esa interrogante? ¿Por qué Satanás se empeñaba tanto en tentar al hombre? Como lo creemos desde hoy, perdón. ¿Cuál era la respuesta? Envidia de que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios y no así ellos. Y quedaba saldada. Quedó saldado todo. Entonces, según esta versión, es cuando fue expulsado del cielo y perdieron todos los privilegios estos ángeles por haber tenido envidia del hombre, ¿sí? Y se rebelaron contra Dios. Y quedó saldado todo, ¿verdad? Y todo parecía que no había ningún problema, pero sí lo hay. Siguiente diapositiva. Presentaba una gran dificultad. ¿Cuál era esa dificultad? La dificultad era sencilla. Hacía depender la caída de Satanás del hombre. Dicho de otro modo, aquí es al revés. Nosotros creemos que el hombre cae por culpa de Satanás, pero según esta versión, Satanás cae por culpa del hombre. Es decir, es al revés aún. ¿Sí? Es decir, Satanás peca por causa del hombre. Pero en el imaginario judío, e incluso en el de nosotros, los cristianos católicos, sabemos que Satanás existía antes del hombre, antes de la creación del hombre. Claro está que no como Satanás, sino como un ángel bueno. Que había pues que entonces buscar otra explicación. Y viene la tercera y última versión que encontraron los judíos y que fue la definitiva. Y viene la siguiente y la más importante, la que a todos nos gusta, la que todos hemos escuchado y que además fue la que la Iglesia Católica aceptó. Tercera versión, la del cántico de Isaías y Ezequiel. Yo sé que todos ustedes conocen este de aquí. Entonces, ustedes han leído Isaías y Ezequiel 28, ¿verdad? Donde se habla de un gran personaje que se le llama Lucero. Oh, Lucero, ¿cómo has caído de los cielos, hijo de la aurora? Tú que caminabas sobre piedras preciosas, sobre brillantes, sobre jaspe, crisólito, etcétera, etcétera. Oh, querubín protector, rutilante, destellante. Hice de ti todo perfecto hasta que encontré en ti maldad, etcétera. Ustedes conocen ese texto,
¿verdad? Entonces los judíos dijeron, no puede ser el pecado de la sexualidad porque lo hace muy terrenal a los ángeles. No puede ser el de la envidia hacia el hombre porque técnicamente el ángel fue creado antes del hombre y acá sale al revés. No encaja cronológicamente. Aquí tenemos la tercera. Entonces dijeron los judíos, este cántico de Isaías que explícitamente habla sobre un hombre terrenal, humano, común y corriente, que no tiene nombre, que es anónimo, que es un rey, el rey de Babilonia, de Tiro. Aquí está pues Satanás y dijeron, aquí está la caída. Claro que de forma implícita. Aquí hay una interpretación muy profunda y aquí está la respuesta. ¿Y a cómo llamaron a esa versión? El pecado de la soberbia y el orgullo. Y dijeron, ¿cuál fue ese pecado? El mismo que está ahí, pues. Que dicen que este hombre quería ser semejante a Dios, escalar el trono de Dios, quería ser adorado como un Dios. Y dijeron entonces, la caída de Satanás y de sus ángeles fue porque ellos querían ser como Dios. Y Dios los expulsa del paraíso. Para este entonces, lógicamente, todavía no existía ¿quién? El hombre. Entonces encajaba en todo perfectamente. Esta tradición tan importante, importantísima, se escribió en torno al año 50 después de Cristo, una obra apócrifa llamada Segundo Libro de Enoch. Y esta es la que va a incluir esta nueva versión de la caída de Satanás a partir de este momento. A partir de este momento, 50 antes de Cristo, empieza a surgir la última tradición de la de la soberbia y el orgullo de Satanás. Entonces, esta versión va a tener serios problemas. No va a ser tan fácil. Primero, ¿por qué? Porque el texto no habla de un ángel como tal de forma explícita. No dice ahí, este era el demonio, este era el ángel Satanás, no dice nada de eso, habla de un hombre. Ahí presenta digamos, no sé, el primer obstáculo, ¿sí? El segundo, porque este hombre cayó en el Seol. Dice que él fue arrojado hacia el Seol. Pues bien, ¿qué es el Seol? Ahí en esa imagen yo les he puesto a la tierra de Israel amurallada. Observen ustedes, hay 3 murallas. Cerca de la primera muralla hay un valle. Ese valle se llama Ginon o Valle de Geena en la parte de abajo, ¿verdad? Valle de Ginon o Geena. Este valle era muy importante. Siguiente diapositiva, mi querido Fray. Este valle era tan importante, ¿por qué? Porque es lo que Jesús va a relacionar para darnos la enseñanza del infierno. Aquí estoy haciendo ya un paréntesis, porque quiero enseñarles una cosa del infierno, porque no es lo mismo lo que nosotros creemos como infierno ahorita a lo que se creía en esa época. También ha ido cambiando. Miren, ¿recuerdan ustedes el texto de Mateo 5:29 que dice Jesús? Si tu ojo derecho te hace pecar, arráncalo y tíralo, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo que sea arrojado al infierno. Ok. Les he puesto arriba el texto en español, infierno, así ustedes lo van a encontrar en todas sus Biblias. Pero si alguien de ustedes tiene el texto en hebreo, en griego, porque el Nuevo Testamento fue escrito solamente en griego, ustedes van a encontrar la palabra Gehenán. Gehenán. ¿Sí? Siguiente diapositiva. ¿Qué es Gehenán? Que la Biblia española la traduce como infierno. La palabra Gehenán es un calco lingüístico del hebreo, que es Gehinon. No los quiero confundir. Miren, ¿qué quiero decir con esto? Que la palabra Gehenna no existe como tal, no es originaria, no es pura. Es una palabra que es calcada de una lengua anterior, de la lengua hebrea llamada Gehinon. Dicho de otro modo, para que no se me confundan. Gehinon en hebreo es lo mismo que Gehenna en griego y es lo mismo que infierno en español. Pero, ¿qué significaba esta palabra? ¿Qué era esta palabra? Era un lugar
donde había candela, fuego, etcétera, ya lo vamos a ver. Miren, aquí traje el texto en el siguiente, exacto, muy bien, Fray, gracias. Ahí traje un texto en lengua hebrea donde aparece en rojo Valle de Ben Hinnom, que es la palabra que luego en griego se traduce como Gehenam y luego en español como infierno. ¿Se acuerdan cuando yo les mostré el mapa, verdad? ¿Qué sucede? Que en tiempos de Jesús, e incluso antes, mucho antes, existió el Valle de Ben Hinnom. Era un valle normal, ¿sí? Que está en Jeremías 7:31, por si acaso, ustedes lo pueden corroborar en sus Biblias. En este valle se arrojaban desperdicios humanos y de animales como sacrificio a los dioses, entre ellos el gran dios Moloch. Entonces, este valle, como eran arrojados estos seres, eran quemados, incinerados. Siempre permanecía ardiendo. Siempre había fuego. Muchos eran arrojados todavía agonizantes. Y por eso Jesús utiliza la palabra, ahí es donde hay el rugido y rechinar de dientes. El fuego que nunca se apaga. El gusano que nunca muere. Porque si había carne en descomposición, la que no se quemaba, se descomponía y germinaban las moscas de los gusanos. Miren, se las pongo fácil. Cuando Jesús habla del infierno, está hablando del Valle de Ben Hinnom para utilizar de forma catequética, pedagógica, algo visual que los apóstoles podían conocer para hablarles del infierno espiritual. Y aquí hablo como católico, si me hago entender. Jesús les está hablando de algo que todos conocen, ese valle de mortandad, donde la gente sacrificaba a los niños, para relacionarlo con un infierno espiritual donde no está Dios, donde hay tormento, donde hay fuego, donde hay rechinar de dientes, pero todo eso es desde el punto de vista ya espiritual. ¿Sí? Decía el padre José Antonio Fortea, exorcista español, que ustedes lo conocen. Él pregunta, ¿existe fuego en el infierno? Él dice, no, no hay candela como tal, pero sí que está el fuego, o el fuego, el tormento del arrepentimiento, de la ausencia de Dios, del dolor, del pecado, de saber que hería a Dios durante toda mi vida y que aunque tuve tiempo de arrepentirme, no lo hice. ¿Ok? Es más, el catecismo de la Iglesia Católica dice que el infierno es un estado espiritual. ¿Sí? Ok. Entonces encajamos, sí entendemos, ¿verdad? Que siguiente diapositiva. Miren, aquí les pongo los textos, ustedes pueden capturar pantalla o tomarlos en apuntes para que ustedes vean cómo el pueblo de Israel en esa época sacrificaban a los niños, hijos, hijas, a los dioses. ¿A dónde iban a arrojar esos cuerpos? Al valle de Ben Hinnom. ¿Sí? Al valle de Ben Hinnom. En la imagen de abajo ustedes pueden ver al dios Moloch, ¿verdad? Siendo adorado por un sacerdote que va a entregar en sus manos a un niño. Ustedes observan el niño, ¿verdad? Y a una mujer también lleva un niño y todos van al dios Moloch para sacrificio de esta gente de la tribu o del pueblo de Canaán, ¿verdad? Ya, ese era el valle de Ben Hinnom, Gehenam, o también infierno al que Jesús hace a colación en su enseñanza pedagógica, catequética durante su ministerio público, pero que lógicamente esa enseñanza va a tener un trasfondo mucho más espiritual y profundo y que se fue perfeccionando, y así lo creo yo como católico que soy, en mi enseñanza o doctrina católica, donde ya vemos el infierno para mí desde una manera ya más perfeccionada. Siguiente texto bíblico. Aquí nosotros podemos ver textos, le pueden capturar pantalla, donde aparece la palabra infierno o Gehenam en el Nuevo Testamento. 13 veces, ¿sí? 13 veces nada menos vemos la importancia de esto. ¿Ok? Ahora, cerramos el paréntesis del infierno y como estamos en la tercera versión y última versión, y dijimos que esta trajo tantas consecuencias positivas que prácticamente erradicaba el pecado de la sexualidad, erradicaba el pecado de la envidia, pero también tuvo una consecuencia. Consecuencia que perdura hasta el día de hoy.
Cuando ustedes ven el texto de Isaías, alguien me dice que no hay audio. ¿Sí me están escuchando? Un hermano dice no hay audio. No sé si me están escuchando. Ya, sí hay audio. Ya, perfecto. Ok. Entonces, cuando ustedes leen el texto de Isaías, ¿sí? Dice, oh lucero. Aquí tengo el texto. Déjenme citárselos yo para no citarlo mal, ¿sí? A ver, aquí está. Isaías capítulo 12. ¿Cómo has caído de los cielos, lucero, hijo de la aurora? Hasta ahí me voy a quedar. Ok. Ese texto, que ya dijimos que los judíos como tercera versión se lo aplicaron al diablo, dijeron, entonces eso quiere decir que el nombre de este ángel fue Lucero, que traducido al español, al latín, perdón, se traduce como Lucifer, ¿verdad? Cuando San Jerónimo, un gran obispo de la iglesia de Estridón, un gran doctor en escritura, traduce la Biblia del griego original, del hebreo y el griego original al latín, cuando traduce este texto del hebreo, pone la palabra en latín, la palabra lucero, que viene a ser español, la pone como Lucifer. Entonces quedó en el imaginario que el nombre de este ángel viene a ser Lucifer o Lucero. Hoy incluso en día los hermanos evangélicos he escuchado yo, e incluso en católicos que le llaman Luzbel, Luz Bella y cosas por el estilo. ¿Ok? Pero Víctor Gamboa, ¿es así? ¿Verdaderamente el diablo se llamó Lucifer? ¿Lucero? La respuesta es no. ¿Y por qué no, Víctor? Aquí tengo las tres respuestas. Ahí hay tres textos bíblicos, hermanos, que ustedes lo pueden ver. Tres. Proverbios, Proverbios, capítulo 4, versículo 18. ¿A quién hace referencia ese texto? Ustedes lo pueden buscar más tarde. Hace referencia a los profetas de Dios, no al diablo. Segunda de Pedro 1:19. ¿A quién hace referencia el término lucero o Lucifer en latín en ese texto bíblico? ¿Al diablo? No, señor. Hace referencia a la sabiduría de los profetas. Y por último, y este es el más importante, Apocalipsis 22:16. ¿A quién hace referencia la palabra lucero o Lucifer en ese texto? Sorpréndanse, a Jesucristo. A Jesucristo. Y ese sí se los voy a mencionar, se los voy a narrar. Ustedes lo tienen en sus Biblias, lo pueden buscar, si es que no me creen. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para explicar todo lo referente a las iglesias. Yo soy el retoño y el descendiente de David, el lucero radiante del alba. Si usted traduce esa palabra al latín, le sale Lucifer. Yo ya he puesto como una anécdota aquí en mi canal, digo mi canal porque como me dice Oscar, yo ya soy parte de este canal y que me siento honrado y agradecido. Gracias por estar en este momento presente, hermanos. Que cuando el Papa Benedicto XVI, su santidad, cantaba en latín el pregón pascual, este pregón menciona a Jesús como el lucero, pues el lucero radiante de la mañana, haciendo a colación a este texto bíblico. Y en latín se pronuncia la palabra Lucifer. Entonces, los que no conocen, especialmente el mundo protestante, dijeron, el Papa está invocando al diablo en el Vaticano. Pero el Papa no estaba invocando a ningún diablo. El Papa estaba diciendo que ese Lucifer, es decir, que ese lucero, ese alba que resplandece en la mañana es Jesucristo. Dicho de otro modo, en ninguna ocasión que aparece la palabra Lucifer o lucero en la Biblia hace a colación al diablo. A ninguna. Hace a colación a la sabiduría, a los profetas y a Jesucristo, pero ninguna al diablo. Solamente los judíos interpretaron en el texto de Isaías la presencia del diablo, pero nunca enseñaron que el nombre del diablo era lucero. Eso no lo enseñaron, sino que era una cualidad de este ángel, que era portador de luz y que después, por su maldad, terminó en tinieblas. Espero que esté totalmente claro, ¿sí? Bien, ahora sí, seguimos al siguiente texto, ya vamos a terminar, ya no los voy a cansar más. Vamos al Nuevo Testamento. Miren,
En el Nuevo Testamento también se menciona la caída de los ángeles, porque las hemos mencionado desde el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento existen solamente dos textos bíblicos que mencionan la caída de los ángeles. Dos. Y sorpréndanse, los dos textos bíblicos hablan del primer pecado, de la primera versión, de la sexualidad. ¿Sí? Aunque ustedes no lo crean. No habla de la envidia, no habla de la soberbia ni del orgullo. Es decir, de la tercera tradición. No, habla de la primera. Y para prueba, les tengo la carta de Judas, versículos 6 y 7. Recuerden que Judas no tiene capítulo. Ahí está el texto. A los ángeles que no mantuvieron su dignidad y abandonaron su propia morada, es decir, su propia naturaleza espiritual, Dios los encerró con cadenas eternas en cárceles oscuras hasta que llegue el gran día del juicio. También Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, que como ellos, es decir, como estos ángeles, ¿qué dice ahí? Fornicaron y se dejaron llevar por el uso antinatural de la carne, es decir, de la hija de los hombres. Sufrieron el castigo del fuego eterno y ahora sirven de ejemplo. Ustedes están pudiendo ver con sus ojos que el primer texto bíblico que menciona la caída de los ángeles en el Nuevo Testamento habla de la versión de la sexualidad y no de otra. Segunda y última. Segunda carta de Pedro, escrita en torno al año 125 más o menos de la era cristiana. Lógicamente Pedro no la escribió, sino la escuela petrina. Dice así. Segunda de Pedro 2:4. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los precipitó en las cavernas tenebrosas del Tártaro y allí los mantiene hasta el día del juicio. ¿Qué fue ese pecado que cometieron los ángeles para ser precipitados al Tártaro? Tártaro es una palabra griega que también significa infierno, ¿sí? O gehenna, ¿ok? Fue el pecado de la fornicación, como dice Judas. Entonces, estos dos son los dos textos únicos. Ok. Entonces, siguiente texto. ¿Y en la Iglesia Católica qué? Ahora sí, nosotros los católicos, ¿qué? ¿Qué pasó con nosotros los católicos? Terminamos ya con ese recorrido de la fe hebrea. La Iglesia Católica, ¿qué es lo que va a hacer? Desecha la primera versión. Aunque en el Nuevo Testamento vemos que las dos únicas versiones, los dos únicos textos mencionan la primera versión. Pero la Iglesia desecha esas primeras versiones. Y se queda solo con la tercera. ¿Sí? Se queda solo con la tercera. Miren, en el Concilio de Trento, allá por el año de 1566, hasta el Catecismo del Papa Pío X, 1973, se enseñaron estos siguientes puntos. Que Dios creó a los ángeles antes de crear al hombre. Eso lo creemos todos nosotros, incluso hasta el día de hoy. Que los ángeles eran buenos y con espléndidas cualidades. Perfecto. Que Dios los sometió a una prueba que algunos superaron, es decir, los ángeles buenos, y que otros no, y cayeron por su soberbia. Aquí vemos el pecado de la tercera tradición, la soberbia, ¿sí? Que estos ángeles fueron arrojados o expulsados desde el cielo hacia el infierno y que hoy son llamados Satanás y sus demonios. Que desde entonces son enemigos de Dios y del hombre. Y que además tratan de empujar al hombre al pecado para arrastrarlo con ellos al castigo del infierno, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que en el 93 la Iglesia Católica publica un nuevo catecismo y va a reducir la enseñanza de Satanás en estos tres puntos, Catecismo 391, 395, que dice lo siguiente. Satanás y los demonios eran ángeles buenos, creados por Dios, pero que por su propia voluntad se hicieron malos y pecaron. Y que además su pecado fue el que se menciona en la segunda de Pedro 2:4, es decir, el pecado de la sexualidad, ¿sí? Pero que al pecar, Satanás y los ángeles que quisieron ser dioses, es decir, menciona la tercera tradición, dice, caen en el pecado de la soberbia. Es decir, que este catecismo del 93, ¿sí?, perfecciona ya, porque no solamente habla de la tercera tradición de la soberbia, sino que también mete la primera de la sexualidad. Claro, que de una manera un poquito sutil. Y va a meter incluso la segunda, dicho de otro modo, mete las tres, donde dice que
Satanás, por envidia, intenta hacer que el hombre desobedezca a Dios mediante el pecado. Introduce las tres, pero técnicamente la caída de Satanás se da porque lo que dice Isaías y Ezequiel, porque Satanás quiso ser igual que Dios. En la siguiente diapositiva, yo quise hablar sobre la fenomenología demoníaca, pero yo creo que esto ya es entenderme en otro tema. ¿Por qué quise poner eso? Porque es la Iglesia Católica la que más ha desarrollado el tema demoníaco, el tema del exorcismo, el tema de la posesión diabólica, y no en vano, cuando suceden estos eventos, es a la Iglesia a la quien se pide ayuda, es decir, que es ella la que ha enriquecido la materia de la demonología, y donde ya se va a explayar un campo mucho más profundo, porque dentro de la fenomenología demoníaca católica ya tenemos lo que es la tentación, la infestación, la influencia, la posesión, cosas que ustedes no van a encontrar en la fe judía, ¿sí? Que esto ya pertenece a nuestro campo, que es mucho más amplio y que para mí es mucho más enriquecedor, más acorde a la realidad, porque muchos judíos no creen en el exorcismo, no creen en la posesión demoníaca, ¿sí? Pero sí lo creen. ¿Por qué? Porque primero lo dice el Nuevo Testamento. Jesús expulsaba demonios, y por cierto, no eran enfermedades comunes mentales, porque el texto bíblico sí diferencia entre enfermedades mentales, enfermedades físicas y enfermedades demoníacas, es decir, causas o posesiones demoníacas. Pero no es el tema, no voy a profundizar en eso. Pero lo que sí les puedo decir es que es en la demonología católica, para aquellos que hemos estado en exorcismo, aquellos de ustedes que han estado en exorcismo, que ya es un mundo radicalmente amplio, diferente, extenso, mucho más rico, ¿sí? Y que corresponde solo a la desarrollada demonología católica, y que bueno, eso lo podríamos ya abordar en otro tema. Pero lo que les quise demostrar, y hasta este punto llegamos y hemos terminado, es todo este recorrido para que ustedes entiendan, y aquí está la respuesta de los hermanos que me preguntaban en Facebook, y no era Satanás la serpiente, y por qué si fue creado primero el hombre, por qué Satanás cae en el diluvio, bueno, y todas esas preguntas que me hicieron, aquí están las respuestas, porque no ha habido una única imagen de Satanás en las trastiendas del tiempo, no, tanto Satanás como el infierno han ido evolucionando poco a poco, desde la fe hebrea hasta la fe católica, no es lo mismo. No es lo mismo lo que pensamos del demonio nosotros ahorita a lo que pensaban los judíos en esa época. Espero que haya quedado claro. Cualquier duda estoy dispuesto a responder si es que la sé. Muchísimas gracias. Dios me lo bendiga. Víctor. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Víctor, de verdad. Tremenda explicación. Víctor. Excelente. Bueno, ya déjame para ver si ya dejo de compartir pantalla, porque quien compartió pantalla fui yo, Víctor. Fray parece que se le cayó la señal y tuvo que regresar y bueno, pero aquí estamos, aquí tuvimos. Víctor, realmente este estudio de la demonología y mire, muchas personas o varias personas, para no exagerar, cuando yo puse en mi estado esto sobre Satán, o sea, la palabra Satán suena tan, pero tan fuerte, Satán, esto, y la gente, wow, agarra miedo, que en realidad debe de agarrar miedo, pero ahora hemos visto, y es bien interesante, tiene razón, a nosotros como cristianos y más como católicos, a nosotros nos enseñaron que el Satán de Jod era el Satán que o el Satanás que conocemos nosotros. No me quedé un poco ahí en la enseñanza. Ok, se dice y tú explicaste que ese Satán era un ángel de Dios, o sea, un hijo, como también pudiste hablar de un hijo de Dios, o sea, pero no sé si se le puede llamar la palabra coincidencialmente, se llamaba Satán. Ese no era, en realidad no fue a la postre, fue el Satanás que en estos momentos conocemos.
No sé, Víctor, si me puede corresponder. Y yo, como moderador, yo siempre aviento la primera pregunta. Y de ahí ya pueden pues, los demás preguntar. Pueden preguntar por el chat o pueden preguntar directamente por el video. Víctor. Bien. Mira, mi querido Oscar, y aquí quiero hacer un comentario antes de responderte tu pregunta. Miren, no quiero pecar de soberbio, ¿sí? Ustedes ya me conocen y creo que saben que no lo soy, ¿sí? No lo soy. Pero esto es demonología, ¿sí? Esto es demonología. Digo esto ¿por qué? Porque conozco algunos hermanos que dicen ser demonólogos y creen que la demonología es echar agua bendita o hablar de, o ante cualquier respuesta, haz oración, haz oración, haz oración, y se acabó la demonología. Esto es demonología, ¿sí? Es hacer un análisis desde el punto de vista académico, histórico, el estudio de Satanás, ¿sí? ¿Sí? Entonces, los pocos que hemos estado aquí presentes en este momento, hemos podido constatar que la demonología es una materia muy importante en las ciencias bíblicas y que cuando se la aborda con toda esa objetividad, cuando se la aborda como lo hemos hecho aquí, y no porque lo haya hecho yo, porque de hecho hasta yo lo he aprendido obviamente de otros profesores y de lo que yo he podido indagar en las escrituras por mi propia cuenta y en los libros, etcétera, etcétera, porque yo no me he inventado nada, maestros, etcétera. Pero esto es demonología, ¿sí? Lamentablemente, el que no entró se lo perdió. Bien, mira, Oscar, decíamos que en el libro de Job dice así: un día en que los hijos de Dios fueron a presentarse ante Yahvé, apareció entre ellos también el Satán. Aquí la palabra Satán va precedida de un artículo, el Satán, también dice al Satán, ¿sí? No es como tal el Satanás, ya dijimos, eso está claro, no es el diablo, eso está claro. Es un hijo de Dios. Y por eso podemos responder las preguntas que yo hice en la diapositiva. ¿Cómo es que si es el diablo puede dialogar con Dios? ¿Cómo es que si es el diablo puede tentar a Dios? ¿Cómo es que si es el diablo por un juego de apuestas puede nacer solamente por Dios y ese es el diablo? Un misericordioso, infinito, justo y bueno. Pero quien está dialogando con Dios es un ángel normal, común y corriente, un ángel bueno, pero que en este momento está actuando como un Satán. ¿Y qué era un Satán? ¿Qué dijimos en la diapositiva? Que tenía dos significados. El primero, que podía ser cualquier cosa o persona que actúe como obstáculo, como lo hizo Pedro, siendo obstáculo de Dios, de Jesucristo en el momento de la crucifixión. O también tenía el significado de diablo o demonio, como ya lo hemos visto después. Entonces, este ángel que está aquí, que no tiene nombre, está actuando como un obstáculo, como un Satán, pero es un ángel bueno que está cumpliendo una función no tanto buena, porque va a poner a sufrir a Job, pero que está cumpliendo una misión de Dios. Sigue siendo un ángel de Dios. ¿Qué nombre tenía este ángel aún? No lo sabemos. Se le llama el Satán por el hecho de que está actuando como un adversario, pero no tiene un nombre. No hay un nombre específico. Yo sé que tú me haces esta pregunta porque en nuestra santa tradición se nos enseña que Satanás es el nombre del demonio como tal, pero que antes de caer en desgracia, es decir, cuando era un ángel bueno, se llamaba Lucero o incluso Luz Bella, etcétera. Y que para este nombre, ponerlo en términos negativos, le llamamos Lucifer. Pero repito, ya esa es una tradición extremadamente posterior que surge en el año 50 antes de Cristo y que se va poco a poco añadiendo hasta nuestra época en que ya sabemos nosotros pues, que a incluso le llaman luz B, lucero, etcétera, etcétera, pero que no corresponde a cómo verdaderamente era este personaje. ¿Sí? Sí está claro, ¿no? Perfecto, Víctor. No sé quién más quiere hacer una pregunta, aporte, duda. Sí, mira, Víctor, recuerdo que tú no sé si fue ayer antier, preguntaste algo por el grupo de preguntas y respuestas, ¿no? ¿Qué fue eso? Lo que decías de cuál fue la caída de Los Ángeles, por qué cayeron Los Ángeles en desgracia, ¿no? Y me hiciste recordar algo que yo le dije hace mucho tiempo y te respondí, que era por la sexualidad. Ahora bien, fíjate algo, cuando Cristo le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás, como tú dices, ¿no? Ya descubrimos la raíz etimológica de la palabra Satán, que es un obstáculo, es el que está en el medio. Los hermanos protestantes utilizan ese versículo de la Biblia, ese capítulo de la Biblia, para decir que Pedro era el representante de Satanás y que por lo tanto, él
su santidad, el Papa Francisco, quien para nosotros es el heredor, el sucesor de Pedro, no puede ser el vicario de Cristo. Fíjate eso. Otra cosa, siempre hasta ahorita que tú me estás dando luces, yo fui criado con la versión de la envidia y con el nombre del demonio de Luzbel. De hecho, en mi catecismo recuerdo, estaba yo muy chamo, 9, 10 años, la catequista nos decía que era un ángel muy bello, por eso se llamaba Luzbel, Luz Bella, y cayó en desgracia y todo lo demás. Mas, sin embargo, a mí había algo que me decía, ajá, pero ¿qué? Cae en desgracia, él quiere ser como Dios, pero ¿qué le falta al ángel para ser como Dios? El ángel, o sea, el ángel no es mucho lo que le falta para ser como Dios, mas fueron creados como dioses, pero fueron creados por Dios, perdón. Y siempre me ha hecho esa pregunta. Ahora la pregunta es la siguiente. ¿Por qué la iglesia no introduce este tipo de enseñanzas en la catequesis moderna, en cómo se está llevando ahorita? Porque si este tipo de enseñanzas se introdujera en la catequesis moderna, como se está llevando ahorita, te aseguro que el resultado fuera espectacular. Porque comenzáramos a ver la historia de la salvación como debe verse. Bien, mira, gracias, Fray. Gracias por tu ayuda y gracias también por la respuesta. Mira, por la pregunta, perdón. Y mira, ¿qué es lo que sucede? Que muchas veces, miren, de todos los hermanos que están ahorita escuchando y los que nos van a escuchar después, porque tengo entendido que el programa queda grabado, la gran mayoría no va a estar de acuerdo incluso. ¿Sí? No, Víctor está loco, se está inventando. No, es que es difícil desarraigar una enseñanza de años y años, porque la Iglesia Católica no tiene un año de existencia. Son más de 2000 años de existencia fundada por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, desarraigarnos de una tradición es difícil. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Van a ser mi hija, posiblemente si es que es niña, porque todavía no lo sé si es niña o niño. Yo le quiero poner Magdalena, porque me fascina ese nombre. ¿Por quién? Por Santa María Magdalena. Y cuando a mí me preguntan si es niña, ¿qué nombre le quiere poner? Magdalena. Ah, la prostituta. Eso es lo que te dicen. Ah, la llorona. La llorona. Quítale eso de la cabeza al católico común. Quítale de la cabeza, no se lo vas a quitar nunca. Pero ¿qué pasó? En el año 591, porque en el 590 fue ordenado papa, el papa Gregorio el Grande, en el 91, en su homilía 33, el papa, de manera catequética, porque no lo hizo ignorantemente, porque el papa no era ignorante, ni tampoco lo hizo de mala fe, simplemente fue de una manera catequética, unificó varias personas anónimas, mujeres, lógicamente, en la figura de María Magdalena. Entre ellas, la anónima a la que iban a apedrear por adúltera, no por prostituta, por adúltera, a la mujer que enjuagaba los pies de Jesús con sus cabellos y que lloraba, la llorona, y otras mujeres más. Entonces todo el mundo creyó la enseñanza del Papa y se quedó con que María Magdalena incluso era María de Betania, la hermana de Marta y Lázaro. Hasta eso se creyó. Pero hoy nosotros sabemos que María Magdalena no es ninguna de esas tres personas, ninguna. Nosotros sabemos el papel de María Magdalena. Pero ahora, quítale del imaginario popular común al católico que María Magdalena no era la adúltera, o peor aún, la prostituta. No puedes quitárselo. Ellos ya están con ese chip metido ahí. Ahora, quítale ahora la enseñanza que hemos tenido de que Satanás se llamaba primero Lucero o Luzbel, como tú dices, que efectivamente es así, aquí enseña, y que era un ángel perfecto y que luego cayó por rebelarse contra Dios, que técnicamente es la tercera versión y que no solo parte del catolicismo, sino como ya lo vimos desde el judaísmo, es cierto, la iglesia se queda con esa versión, hay tres versiones, la iglesia se queda con esta, pero esta versión está basada en un texto que aplica a un ser humano. Si tú te das cuenta, ¿a quién es el personaje a quien crean perfecto, bello y hermoso? ¿Al ángel? No, el texto no dice eso. El texto dice que es a ese rey que no tiene nombre, que es el rey de Tiro. Ese es el que fue creado perfecto, bello, hermoso, que caminaba en piedras preciosas, es decir, que tenía poder, que tenía riquezas, pero que fue ambicioso y que producto de su soberbia, por querer que lo adoren como un dios en su inmenso poder, por ser un gobernador de un vasto pueblo como era el pueblo de Babilonia, entonces pues Dios le quita todo su poder y lo reduce a la muerte, al Seol. ¿Sí está claro? Entonces,
Y quitemos eso, pues, de esa enseñanza. Es difícil. No se puede ya. Verdaderamente, cuando yo enseño esto, a muchos hermanos católicos no les gusta. Se sienten incómodos. Y es más, una vez me dijeron que era una herejía, pero yo no estoy diciendo ninguna herejía, porque de hecho ni siquiera atento contra ningún dogma. Esto es una enseñanza bíblica. Por eso desde un principio les dije, hay 3 versiones. Yo no estoy diciendo que la tercera versión sea toda una desfachatez, un error, no estoy diciendo nada de eso. Estoy diciendo cómo a lo largo de la historia han surgido estas 3 versiones y con cuál de estas 3 versiones se quedó la iglesia. La iglesia se queda con las 3, pero hace énfasis en la tercera. Y que yo como católico, si a mí me piden que enseñe a unos muchachos jóvenes que están aprendiendo la doctrina de la iglesia, yo les voy a enseñar la tercera versión, pues, porque yo no los voy a confundir. Y porque además forma parte de la tradición. Pero si a mí me piden que le enseñen a un grupo de, no sé, de teólogos, de biblistas o hermanos que, como ustedes, que están en profundo, constante aprendizaje teológico, entonces yo les voy a enseñar ya desde un punto más profundo, académico, y la evolución del término de Satanás, el diablo y todo lo que hemos aprendido. Entonces depende a quién se le enseñe, porque no a cualquiera se le puede enseñar, porque o se confunden o terminan viéndote como bicho raro, como hereje. Sí, tienes razón, Víctor. Fíjate, las 3 versiones son factibles y pudieron haber sucedido, ¿no? O sea, es algo que es factible. La primera versión, la caída en el pecado, o sea, la caída de la fornicación, de haber procreado hijos con mujeres. No se van a ofender las mujeres que están en el grupo, por favor, esto es un halago. O sea, que por culpa de las mujeres que tenemos al diablo, imagínense ustedes. Entonces, la segunda versión también es viable, por supuesto. ¿Ok? Y la tercera versión, yo la pongo así una tras de otra. Estos ángeles caen en el pecado por culpa de la fornicación, de la sexualidad, ¿ok? Al Dios expulsarlos del Edén y condenarlos al Seol, ellos se rebelan contra Dios, tenemos la tercera versión, y la segunda versión también cabe, o sea, lo único es que el por qué la iglesia, bueno, que la iglesia tomó enfáticamente la tercera versión y no enseña las 3 en conjunto como lo estamos aprendiendo ahorita. Por lo mismo que le pasó a los judíos. Ellos también pensaron lo mismo y dijeron, como que no es muy decorosa, como que atenta mucho a la naturaleza de los ángeles. Pensar que los ángeles cayeron por sexualidad, como que minimizaba la naturaleza angélica y decían, no, esto no pudieron haberse creado tan perfectamente, tan superiormente por Dios. Es decir, pensaron de una manera tan visceral y dijeron, no, es que es una caída como que, disculpen la palabra, disculpen la expresión, es una caída como muy tonta. O sea, por sexo cayeron ellos. Y dijeron, no, los mismos judíos pensaron eso, y es lo que la iglesia también piensa. O sea, es como que no es un pecado muy acorde a la superioridad angélica. Como que decir, el pecado de la sexualidad es más terrenal, más carnal, le puede pasar a un ser humano, pero no a un ángel que es poderoso, que es naturaleza. Si es una naturaleza estrictamente espiritual, ¿cómo puede sentir placer por la carne? Técnicamente no puede pasar eso. No puede un demonio sentir placer por la carne, porque no tiene carne. Si no tiene carne y nunca ha experimentado con la carne, ¿cómo puede sentir tentación por la carne? Entonces, como que no era acorde. Y eso también lo piensa la iglesia. O sea, la primera versión como que no es acorde a la naturaleza angélica. La segunda, por también lo que dijimos, y tiene razón la iglesia católica también. ¿Por qué trata de excluir la segunda versión? Porque dice, pero es que se supone que la caída de Satanás es primero que la creación del hombre. Pero resulta que la envidia surge justo en el momento en que Dios, perdón, esa versión sí encaja con esta, sí encaja, pero la causa de la caída es el hombre. Cuando la iglesia y los judíos sabían que era al contrario. El hombre cae por causa del demonio y no al revés. Pero esta segunda versión, que parecía resolverlo todo, dice, no, pues, al contrario. Satanás era un ángel y cae por culpa del hombre. Entonces, es por eso que la depuraron, ¿verdad? Y dijeron, no, la tercera versión es la más acorde a todas. Yo creo que es lo mismo que pensó la iglesia. Es lo mismo. Las 2 versiones anteriores no encajaban. La primera con la naturaleza de los ángeles y la segunda no encajaba con el hecho de que sea el hombre el causante de la caída del diablo, sino que al revés. Y por eso ambas se quedan con la tercera versión. Ambas.
Bueno, Gracias, Víctor. Muchas gracias gracias a ti por esto. también, Fray, porque también esta clase de preguntas nos alimenta a nosotros. No sé quién más, alguien tiene otra pregunta, algún comentario, si no, no sé, yo sé que Víctor, mira, yo siempre he dicho que Víctor Gamboa, de monólogo católico, él no debe, él realmente en su vida no, su vida diaria no es de 24 horas, debe ser como de 26 horas, porque para poder estudiar, trabajar y, entre tu profesión y el estudio, tú deberías de tener 26 horas al día. No, en realidad no debería ser 24. Realmente esto es admirable de parte de esta vocación de enseñar. Y me consta, Víctor, que tu vocación es enseñar, porque a veces llego, estoy con una duda, te escribo y tú te desesperas para por lo menos responderme y yo realmente esto yo lo admiro de tu parte, porque yo hay veces como fontanero, como plomero que soy yo, y hay veces que me llaman mis colegas, oye, Oscar, mira, esto no puedo resolver esto, ¿cómo tú crees que se puede resolver eso? Y hay veces cuando uno está tan atareado, a veces uno dice, oye, pero ¿por qué me llama a mí? Pues, y uno como pecador, uno dice, hey, ven acá, si me pagaras, si me dieras un real solamente por darte esa información, está bien. Pero yo digo, no, pero si esta es mi vocación, esto es lo que a mí me gusta y los muchachos perciben esto y yo trato también de enseñar. Y es la tentación, como se dice, y Víctor, tú realmente y yo sé que conmigo no solo lo es, sino con muchos de tus conocidos, tú tratas de resolver estas interrogantes que tenemos nosotros en este mundo teológico ya sea de monología y el cristianismo católico. Víctor, una cosa que sí te iba a preguntar, ¿alguien más tiene algo más que decir? Si no, porque voy a hacerle una pregunta a Víctor, ¿ok? Bueno, parece que más nadie. Víctor, esto de lo de la demonología, Eh, la demonología sabemos que es una rama de la teología, ya sea es dogmática, Víctor, Sí, contesta solamente dogmática, ok. ¿Hay algún documento eclesial, documento de la iglesia que te hable o que te hable directamente de la demonología porque antes Fray te hizo una pregunta y yo te la amplío. ¿Por qué algunas universidades o algunas escuelas, hay escuelas que hablan, por lo menos, así como dan mariología, dan apologética, dan cristología, dan como materia demonología? Pregunto. Y también hay algún documento eclesial o algún documento de la iglesia donde te hable directamente de la demonología. bien, documentos como tal, cuando los papas escriben sus encíclicas y cuyo eje central es el tema del demonio, lo hay, lógicamente. Sí, encíclicas papales, lo hay enseñanzas magisteriales, lo hay, el catecismo lo hay, que nos habla, lo que nos dice la misma Biblia, ciertamente, pero la demonología como tal es una rama de la teología dogmática, ¿sí? Por ejemplo, aquí yo tengo dos libros, tomo 1 y tomo 2 de Aurelio Fernández, de Teología Dogmática, y en el tomo número 2, donde ya entra la parte de lo que es sacramentología, eclesiología, eclesiología, etcétera, escatología, perdón, quise decir, y eclesiología, ahí también entra la parte ya del tema del angelología y demonología. Pero es algo verdaderamente pequeño, sintetizado, etcétera. Entonces, a mí me preguntan, ¿de dónde tú estudiaste? En la universidad no existe una materia como tal de monología, no existe. No existe una carrera como tal de monología. Pero entonces, ¿cómo uno aprende? Bueno, la forma es didáctica, basándose en todo lo que ya les he mencionado, el catecismo, el magisterio de la iglesia, casi las materias como la cristología, la sorteriología, la eclesiología, todas ellas también están relacionadas con el tema demoníaco, aunque ustedes no lo crean. El demonio está en todos lados, incluso en todas las enseñanzas teológicas, en la enseñanza trinitaria, en todos lados se pueden encontrar pequeños bosquejos del demonio y que uno va armando todo un rompecabezas para armar un tratado demonológico, ¿sí?
solo que hay que investigar. Entonces, ¿cómo uno estudia la demonología? Tenemos una manera didáctica, ¿no? Buscar los libros, enseñanzas, tradición, Biblia, etcétera, pero también la forma práctica, que es la de los exorcismos. Y aquí sí, esto es ya mucho más limitado, no limitado, no quiero decir limitado, quiero decir mucho más exclusivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que yo aprendo en los exorcismos católicos, eso no lo va a saber el hermano judío que tiene su demonología basada en la hebrea. Eso no lo va a saber, ¿ya? Entonces, es diferente, ¿ya? Casualmente voy a tener una linda conferencia con un hermano amigo mío que lo quiero demasiado, aquí de Guayaquil, que él se llama Alonso, el hermano Alonso Naranjo, que él tiene un programa, y no es que le esté haciendo publicidad, pero es un programa muy bueno, que se llama Indagando en la Biblia. Por si acaso, no es un canal católico, es un canal de enseñanza bíblica académica sin tintes religiosos, con el objetivo de enseñar solo desde el punto de vista académico. Y créanme que han ido personajes de talla mundial, que como yo le digo a Alonso, me siento como un gusano, porque él ha entrevistado, y yo también lo he hecho ahí, Adolfo Royman, curador de los rollos del Mar Muerto en Jerusalén, el profesor Antonio Piñero, uno de los más grandes catedráticos en lengua hispana sobre el Jesús histórico. Ha entrevistado, por ejemplo, a, qué sé yo, que son tantos, Mario Sabán, un gran profesor judío, pues son tantos. Y yo voy a ser entrevistado por Alonso en este mes de abril, me parece, donde vamos a abordar este tema desde el punto de vista académico. Desde el punto de vista académico, el tema de la demonología. Pero, ¿qué es lo que le llama la atención a Alonso? ¿Qué es lo que él quiere que yo hable? Él quiere que yo hable sobre los exorcismos. ¿Por qué? Porque eso no le llega a él, esa información no le llega a él en primera fuente, en primera mano, de una persona que participa, que asiste, que ha visto un exorcismo. Eso no le llega a él por mucho que leas muchos y miles de libros académicos de Biblia. Entonces, él quiere conjugar ese tema de lo académico con mi parte, en mi experiencia en este campo. Y va a ser fabuloso. Entonces, la demonología católica, que es la más rica de todas, porque hay demonología judía, demonología islámica, es lo que llamamos demonología comparada, demonología en el ocultismo, en el satanismo, etcétera, etcétera. Esta es la más profunda, la más rica, la más interesante para mí, y yo formo parte de ella porque la estudio. Entonces, de esa forma, pues, Alonso, Oscar, mi querido Oscar, es que aprendemos nosotros demonología, ¿no? Y es por eso que también la convierte en algo muy complejo, porque no es como que tú dices, bueno, yo quiero dedicarme a estudiar el Tratado de Teología Fundamental. Vas a una librería católica y te compras un montón de libros de teología fundamental y vas a encontrar una hilera de tomos de ellos. ¿Ya? Y todos tienen una base, todos tienen una estructura, un esqueleto, ¿sí? Pero en demonología no sucede eso. Por eso yo te dije que no quería pecar de soberbio, porque hay muchos que creen que la demonología es solamente decir, anda, reza, 2 Padres Nuestros, ora, echa agua bendita, haz oración de liberación y se acabó. Eso no es la demonología como tal, ¿sí? La demonología es lo que hemos hecho, ¿sí? Y que también entra aparte lo que es la práctica, estar vivir una vida en santidad. Bueno, no se puede, es tratar de vivir una vida en santidad, vivir sacramental, enseñar la espiritualidad de Cristo, cómo Él vence al demonio, cómo lo venció mediante su muerte y su resurrección, enseñar la piedad, enseñar también la vida mística, porque el demonólogo tiene que estudiar también la vida mística, ¿sí? La enseñanza de los padres del desierto, la enseñanza de la vida de los santos. Es un campo, es un abanico muy extenso, y muchas veces creemos que en realidad la demonología es algo tan chiquitito. Decimos que es complejo porque no lo entendemos, pero lo vemos como algo tan chiquito, pero no es así. Es muy amplio, como puedes ver. Entonces, hay muchas fuentes donde podemos llegar, pero técnicamente no existe un corpus que diga, mira, esto es la demonología y que existe un tratado fundamental y único. No existe eso, no. Tenemos las grandes enseñanzas de Santo Tomás de Aquino, sacerdotes modernos como el padre Amor, que en paz descanse, el padre Fortea, que nos ha dejado mucho legado, pero tenemos que también saber diferenciar la demonología bíblica, que es lo que le he enseñado yo a ustedes en esta noche, y que lamentablemente los que no estuvieron, pues se lo perdieron, y la demonología práctica, que es la que vemos en los exorcismos, y que nos va a complementar lo que está aquí en la Biblia. Incluso muchas veces nos va a dar respuesta, o al revés. En la Biblia vamos a entender respuesta de lo que sucede en los exorcismos y viceversa. Entonces, eso, mi querido Oscar. Bueno, Víctor, gracias, Víctor, por haber estado con nosotros. Wow, realmente, Víctor, tú has sido siempre
un bastión enorme para nosotros acá en la Academia de Formación Católica, y esperamos de que esté con nosotros este año. Vaya, yo por ahí veo en el PowerPoint que tenías, que venía más temas, así que vételo preparando, Víctor. Por ahí te caigo de sorpresa, te digo, bueno, pues para junio, por allí o cuidado que para mayo te tengo por ahí en la lista, en la convocatoria nuevamente de la Academia de Formación Católica, Víctor. Muchas gracias, Víctor, por estar con nosotros, y bueno, te lo agradezco. Y a todos también los que han estado con nosotros acompañándonos. Muchas gracias por este apoyo. Y no es para nosotros, es para ustedes. Esta enseñanza es para ustedes. Muchas gracias, Víctor, para que te despidas y con una oración, Víctor, ya para finalizar. Bueno, muchas gracias a todos los hermanos que se hicieron presentes. Gracias por estar en estas horitas. Sé que es cansado, pero lo importante es que ya hemos aprendido, que ya hemos escuchado. Yo me voy feliz si alguien aprendió algo así, sea pequeño. Yo sé que no nos podemos meter toda esta charla en nuestra cabeza, todo, pero ciertamente van a haber aspectos que hemos aprendido, ¿no? Y que se nos quedaron. Entonces, ya con eso yo me voy feliz. Sé que he hecho algo importante, ¿no? Y agradezco porque la presencia de cada uno de ustedes me honra a mí. Yo sigo esto porque ustedes tienen ese deseo de aprender. Por eso estoy aquí yo también, ¿no? A mí me gusta enseñar, pero lo que más me gusta es precisamente personas como ustedes que quieren aprender y del cual también yo siempre digo, aprendo también cada día. Dios me los bendiga desde la ciudad de Guayaquil y les pido oraciones por mi ciudad. Para los que han podido ver en las noticias, estamos viviendo momentos terribles, como no se ha visto nunca antes acá en el aspecto delincuencial. Así que les pido pues que oren por mí, por mi familia y por todo mi país. Dios me lo bendiga y gracias por todo.